Continuamos pues con nuestra historia de Colombia. Estamos en un momento álgido, 1828, y entonces vamos a ver qué sigue de digamos que de esta persecución que se da después contra los conjurados de la llamada conspiración septembrina. Recordemos que el general Córdoba, nuestro José María Córdoba, tuvo oculto, por alguna causa que hay que mejorar su explicación, a Pedro Carujo. Pero no quedó comprometido. Sin embargo, no quedan las suspicacias de todo este tema. Causa gran conmoción en Colombia el proceso contra el general Francisco de Paula Santander. Es que Santander fue el vicepresidente de la Nueva Granada, fue uno de los grandes héroes de la batalla de Boyacá, él dirigía la vanguardia. Recordemos que la conspiración pues fue en septiembre, finalizando septiembre, y en un mes, miren la sumariedad del proceso, fue sentenciado. ¿Y cuál fue la sentencia contra Francisco de Paula Santander? Ser fusilado. Imagínense la gravedad de la circunstancia. Santander granadino, sentenciado a ser pasado por las armas. O sea, el tema es de una delicadeza total. ¿Qué hace Bolívar cuando ve la sentencia? El libertador coge todos esos procesos sumarios, breves, y los pasa a su Consejo de Gobierno para analizar lo que debe hacer en justicia y en política, no solamente en derecho, en justicia y en política, porque todas estas cosas se deben entrelazar una con otra. El presidente y los 4 secretarios que conformaban el Consejo de Gobierno convienen unánimemente en que a Pedro Carujo se le debe perdonar la vida, pero debe ser enviado fuera del país. Y el Consejo de Gobierno declaró que eran justas las sentencias de muerte que se habían pronunciado contra Florentino González, aquel gran político santanderista, joven, contra Emigdio Briceño, contra Rafael Mendoza, Joaquín Acevedo, Teodoro Galindo y Juan Miguel Acevedo, pero que a pesar de que eran justas, sugería que se les conmutara esa pena de muerte por otras penas más benignas. Eso dijo el Consejo de Gobierno. También opinó el Consejo de Gobierno en cuanto a Francisco de Paula Santander, que tampoco se ejecutara esa pena capital, que era justa, dijo el Consejo de Gobierno, que era conforme al decreto que existía para circunstancias extraordinarias que había expresado Bolívar desde el 20 de febrero, por cuanto que Santander supo de las conversaciones que tuvieron Orment, Carujo y otros de ir el 21 de septiembre a asesinar a Simón Bolívar, que en ese momento se hallaba en el pueblo de Soacha y que simplemente se limitó a disuadirles y que no dio aviso ni al gobierno ni a la policía. Esa fue la razón por la cual consideró el Consejo de Gobierno que era justa
la pena de muerte, pero que se le debía conmutar. O sea, que Santander sabía de la conjuración y que aún había dado consejos para asegurar su éxito, y que era el jefe de la república que habían designado los facciosos para dirigir la república cuando fuese asesinado Simón Bolívar. Dicen las crónicas que Santander no contestó satisfactoriamente a estos cargos tan delicados, eh, por lo que el Consejo entonces de Gobierno fue el dictamen, como ya mencionamos, que se le conmutara la pena de muerte, que se le destituyera como general de la República, que se le degradaran los galones que había obtenido en el campo de batalla y que fuera desterrado, extrañado, con la prohibición de volver al territorio colombiano sin permiso expreso del gobierno, y que si regresaba sin ese permiso debería ejecutarse la pena capital. Gravísimo, gravísimo todas estas consideraciones que se hacían contra Francisco de Paula Santander, entonces, que queda comprometido con el atentado contra el Libertador. Muchos, y dice José Manuel Restrepo que él está de acuerdo con eso, consideran que Santander nunca supo del proyecto de asesinato que se iba a cometer el 25 de septiembre. Parece ser, según dice el profesor José Manuel Restrepo, que los que habían decidido eso, esa fecha, no se lo comunicaron por dos razones: o porque podría él, Santander, impedírselo, o porque no tuvieron tiempo, porque todo esto se precipitó cuando se juntaron en la famosa casa, en la casa de Luis Vargas Tejada. José Manuel Restrepo dice que si Santander se hubiera enterado de eso, con toda seguridad hubiera impedido la perpetración de ese atentado o de ese crimen tan execrable. En respuesta a estas resoluciones del Consejo de Gobierno, a quien Bolívar atendió, consideraciones que Bolívar atendió, entonces salen para Cartagena y para otros lugares los reos que fueron condenados a muerte, los que habían sido condenados a destierro, presidio o encierro, y entre ellos iba Francisco de Paula Santander. Ya habían sido confinados en distintos lugares todos estos amigos de Santander que habían estado muy activos en la convención de Ocaña, como Soto, los Suárez, los Azuero, Juan Nepomuceno y Vicente Azuero, Gómez, Durán, López Aldana, Liébano, Gómez Plata, y el francés Arganil o Arganí, y otros enemigos declarados del Libertador, los que se juzgaron peligrosos en sus domicilios ordinarios. Santander fue preso en el famoso castillo de Boca Chica, allá a la entrada de la bahía de Cartagena. Hay que ir a ese castillo porque en ese castillo estuvieron presos personas de mucha importancia, comenzando por Francisco de Paula Santander. Cuando uno ve esas bóvedas, esos lugares tan húmedos, se da cuenta de cómo serían las condiciones de terribles en las cuales se tuvo ese presidio. Muy bien, miremos otro tema importante que es unas circunstancias concomitantes a todo esto. El Perú, porque el Perú arrastra muchas cosas que hay que revisar. En el Perú el presidente es Lamar, el famoso Lamar, quien está empeñado en irse contra Colombia y contra Bolivia. Recordemos que es que Bolivia había sido separado del Perú, no por Bolívar, decisión de los propios las propias gentes del Alto Perú, como se le llamaba a Bolívar,
a Bolivia, que habían creado la República de Bolivia. Entonces Perú tiene la intención de hacer un poco de cosas contra Colombia y contra Bolivia, y Bolívar, ante todo lo que está pasando en el Perú, se le ocurre la idea de hacerle una guerra para poner orden al Perú. Toda esta inestabilidad le dan razones a España para no escuchar de Inglaterra, ni de Francia, ni de los Estados Unidos, ninguna propuesta de reconocer la independencia de las tierras o de los virreinatos que así la declararon. Entonces España les dice, no molesten que esto todavía no está definido. Por otro lado, Sucre, que estaba en Bolivia, también sale de Bolivia, quiere subir a la Nueva Granada. Recordemos que él se casó con una quiteña. También la flota peruana, Perú tiene una costa en el Pacífico muy importante, el famoso puerto del Callao, y hay una agresión de una goleta, la llamada goleta Libertad, frente a otras goletas colombianas, una llamada la Guayaquileña, que le tocó contestar el fuego, y ahí hubo un intercambio pues de cañonazos. Todo esto se da en agosto 31 de 1828. Daniel Florencio Oleri, aquel célebre general irlandés que estaba prestando los servicios a la causa de la independencia desde hace mucho rato, de los primeros que llegó, y que fue el primer edecán de Simón Bolívar, fue enviado como plenipotenciario al Perú para a tratar de arreglar estas cosas. No fue recibido por el gobierno del Perú. El gobierno del Perú no quería saber nada de soluciones rápidas y diplomáticas. ¿Quién estaba dirigiendo las cosas en el Ecuador? Habíamos dejado allá dirigiendo el Ecuador a Juan José Flores, pero como Sucre ya viene de Bolivia y Bolívar tiene plena confianza en Sucre, quien había sido el famoso mariscal de Ayacucho, que había logrado junto con Córdoba toda esa independencia no solamente del Ecuador, sino del Perú y de Bolivia, Pichincha, Ayacucho, pues Bolívar decide designar a Sucre como director de todo este ejército allá en el sur, aún por encima de Juan José Flores, que no le debió haber gustado ni 5 a Juan José Flores. Ahí tenemos, y le debió haber causado muchas molestias. Recordemos que Sucre posteriormente fue asesinado, y alguien que tiene razones para asesinar a Sucre es Juan José Flores, porque muchos le imputan la culpa a Obando. Yo creo que muchas personas están interesadas en la muerte de Sucre. El Perú, los enemigos seguramente que tuvo en Bolivia, Juan José Flores, Obando, pero ya explicaremos el tema de Obando, que es tan interesante por ser un hombre tan importante. Lo cierto del caso es que Sucre fue designado por encima del general Flores para dirigir las tropas en defensa de Colombia frente a cualquier agresión peruana que ya se estaba dando. Entonces ocurre lo siguiente: en esta situación tan delicada, y volvemos aquí a Obando, a Mosquera, a José Hilario López, observemos estos 3 nombres, porque estos 3 nombres fueron presidentes de la Nueva Granada, presidentes de Colombia, todos: José Hilario López, José María Obando, Tomás Cipriano Mosquera. ¿Qué pasa en Popayán? ¿Qué pasa allá en el sur? Todos son payaneses: Obando, Mosquera, López. Recordemos que Popayán es de las ciudades más importantes fundada por los españoles, después de Lima, Guayaquil, Quito, pues viene Popayán.
Popayán, Pasto. Esa fue la ruta de las tropas que mandó Francisco Pizarro a cargo de Belalcázar. Esa es la ruta. Entonces, tienen el rango de coroneles José María Obando en Popayán, José Hilario López. Y el 12 de octubre de 1828, en medio de toda esta crisis con el Perú, en medio de la salida de Sucre, en medio de todas estas cosas, levantan el estandarte de la insurrección. ¿Insurrección contra quién? Obando y López. José Hilario López y José María Obando. Contra Bolívar. ¿Por qué? Por el pretexto es defender, sostener la Constitución de Cúcuta. Recordemos que Ocaña fue citado por Bolívar para hundir la Constitución de Cúcuta porque él consideró que no era la más adecuada ya y por eso citó a la Convención de Ocaña. Recordemos que Cúcuta tenía 10 años para regir, o sea, hasta 1831, por eso se adelantó 3 años la reforma a la Constitución, pero en Ocaña fracasó por los bolivarianos, quienes disolvieron por quórum la Constitución. Entonces quedaron muy molestos con él y eso provocó ¿qué? El decreto de la dictadura de Simón Bolívar. ¿Y provocó qué? La conspiración septembrina del 25 de septiembre. Entonces mucha gente estaba con las ideas de Santander, con las ideas liberales, y entre ellos estaban José María Obando, José Hilario López. Es más, José Hilario López, dijo José Manuel Restrepo, fue uno de los diputados que se comprometieron cuando vio la situación de la Convención de Ocaña fracasar a levantar las guerrillas que fuesen necesarias. Entonces Obando, que mantiene muy buenas relaciones con López toda la vida, José María Obando, José Hilario López, de común acuerdo de consuno, preparan un levantamiento, pero aquí lo más grave, ¿con quién? Con los peruanos. Esta es la parte complicada. El Perú, aprovechando toda esta crisis política, y Obando y López se alían con los peruanos para también hacer su insurrección. Entonces, la prensa peruana anunció en Lima el 11 de octubre de 1828 la revolución de Obando y de José Hilario López un día antes de que esta estallara. O sea, el 11 de octubre de 1828 ya se sabía en Lima de esta insurrección. Obando dijo en Timbío, allá hizo una proclama muy importante y dijo, observen las frases tan ligeras de Obando, la poderosa Perú marcha triunfante sobre ese ejército de miserables. ¿Cómo se le ocurre a Obando? Y lo dice José Manuel Restrepo y lo repetimos nosotros, miserables los valientes que triunfaron en Ayacucho, donde se consolidó la independencia de América. Es que las palabras son muy bravas y más cuando se escriben. Y Obando repitió también que el Perú, triunfante de Bolivia o de Colombia, marchaba a proteger su alzamiento. Claro, porque estaban haciendo causa de solidaridad con él, pero obviamente para quitarnos, digamos que Guayaquil y el Ecuador, esas eran las intenciones del Perú, volver a recuperar a Bolivia. Y Obando se dejó meter en este torbellino de la política y hace esa alianza con el Perú. Le impidió medir, dice José Manuel Restrepo, que esa invasión peruana sería para desmembrar el territorio colombiano y para meterse en los asuntos internos de Colombia. Y obviamente eso no era decoroso ni para José María Obando ni para José Hilario López. Bolívar, ante este alzamiento que tuvo noticia, él estaba en Chía, allá al norte de Bogotá, regresa a Bogotá inmediatamente, prepara una expedición de 1.500 veteranos y los pone al mando
de nuestro José María Córdoba. Hombre, esa es otra razón para mostrar la lealtad de Córdoba y tal vez para excluirlo de esas responsabilidades que le han asignado en la conspiración septembrina. Córdoba marcha inmediatamente hacia Popayán. Tiene que enfrentar a Obando, a López. Había que destruir esa insurrección antes de que tomara fuerza, por cuanto Popayán cortaba comunicaciones con los departamentos meridionales y con el Perú. Esa era una situación geopolíticamente muy delicada. Y luego Bolívar iría inmediatamente después de la avanzada que mandó con Córdoba. Al principio no hubo sino escaramuzas, y adivinen quién estaba allá en Popayán. El otro personaje que iba a ser el enemigo eterno de Obando, Tomás Cipriano Mosquera, aquel joven que Bolívar nombró como su edecán en pago de su padre Mosquera, que ayudó con la causa de la independencia, prácticamente que adoptó Bolívar a Tomás Cipriano Mosquera. Entonces, Tomás Cipriano era el intendente y comandante general en el Cauca. Él había pedido refuerzos al Valle del Cauca, Cali, y el coronel Pedro Murgueitio le envió los refuerzos que necesitaban, con lo cual pudo aglutinar 700 hombres, la mayor parte de milicias. Obando y López consiguen organizar un ejército en Timbío, donde hizo su famosa proclama, y logra incorporar mucha gente del Valle del Patía. Recordemos ese Valle del Patía tan importante entre Pasto y Popayán. Ese es el Valle del Patía, el Valle del Patía. Recordemos la cantidad de soldados que lograban los españoles aglutinar allí como partidas de guerrilleros para enfrentar a la causa patriota. Recordemos que Obando había luchado en los ejércitos del rey. Entonces era conocido, respetado por todos estos negros e indios del Patía, que fueron feroces, muy fuertes, y allá logró montar una columna de cerca de 400 hombres y se acerca a Popayán, allá en las laderas de Popayán, en una casa, en un lugar cerca a la ladera de Popayán, con vista a la ciudad. Allí organiza su ejército. Mosquera, que está en la ciudad, Tomás Cipriano, resuelve atacar a Obando, dispone todas sus fuerzas. Recordemos que Mosquera tiene allí 700 hombres, casi el doble de lo que tiene Obando y José Hilario López, y resuelve atacar a Obando y dispone sus fuerzas. Sale a las 6 de la mañana del 12 de noviembre de 1828, se traba el combate, las fuerzas de Obando ceden el terreno, empiezan a retroceder, pero tenía otro objetivo. Empiezan a retroceder de manera que fueran atrayéndolas hacia una trampa. Eso fue lo que hizo Obando. Y entonces resulta que más atrás, doblando la cima, tenía a su cuerpo principal. Entonces las tropas de Mosquera se van detrás de las de la aparente derrota, entre comillas, de Obando, y cuando cruzan digamos que la cuchilla, la cima de la colina, inmediatamente salen las tropas principales que tenían Obando y López, y comienza un contraataque brusco y fuerte de la infantería que esperaba
de la caballería y desordena a todo ese ejército de Mosquera que no se esperaba este contraataque organizado. Entonces se introduce un desorden tremendo entre los soldados de Mosquera y las fuerzas de Obando y de José Hilario López obtienen un triunfo completo. En esa batalla de la Ladera combatieron con mucho valor y fueron derrotados y murieron personas tan importantes como Cedeño, que era reconocido como un gran militar en la guerra de la independencia. Mosquera alcanza a retirarse, Murgueitio también, se retiran a Popayán, pensaron en defender la ciudad, pero la desmoralización era completa. No quedó ejército, los vencedores fueron Obando y López, y viendo que tenían muy pocos hombres leales, abandonan la ciudad de Popayán. Y en la noche del 13 de noviembre salen de Popayán y le dejan al jefe de Estado Mayor la instrucción, la orden a don Lino de Pombo que capitule con los enemigos. Los enemigos son Obando y López, después presidentes de la República y quienes después darán mucho de qué hablar. Vamos a dejar acá, porque aparecieron en la escena política personajes de los que hablaremos mucho a lo largo de nuestra historia de Colombia. Tomás, ya habíamos hablado de Pedro Alcántara Herrán, ya habíamos hablado de Urdaneta, pero ahora vamos a hablar de otros muchos más jóvenes, que es Tomás Cipriano Mosquera, que acaba de ser derrotado por Obando, José María Obando y José Hilario López, todos presidentes de Colombia, Obando y López cercanos a Santander, Mosquera cercano a Bolívar. Buena semana, feliz día.